Bienvenidos colegas de la Universidad César Vallejo. Soy Rubén Alexander More Valencia. En este caso vamos a apoyarnos en trabajar lo que es la instalación del software R como base para lo que es RStudio, ya que como tal los archivos binarios o los archivos ejecutables o los paquetes y su conjunto de trabajo que pudiera ser solamente a nivel de consola se maneja en R, que es un lenguaje de programación que es gratuito para el cálculo estadístico y la visualización de datos. Entonces, en primera instancia vamos a trabajar en R. Dependiendo del sistema operativo, nosotros podemos utilizar R como base para luego revisar un entorno de desarrollo. A ese entorno de desarrollo se le conoce por RStudio. Los pasos están aquí y se compartieron con ustedes en el material al cual tienen acceso. Y entonces en primera instancia debemos descargarnos R para cualquiera de las plataformas o sistemas operativos donde nosotros estemos trabajando. La página web es conocida por CRAN, lo que es la idea de tener en conjunto o en red lo que son los archivos que pueden ser desarrollados como paquetes o librerías para poder tener R como tal, ¿no? Entonces la página principal es esta, ¿no? CRAN R, donde nosotros podemos tener el acceso a poder descargar en diversos sistemas operativos R, ya sea para Linux, Mac y Windows son sistemas operativos. Son los sistemas sobre los cuales nuestras máquinas están trabajando. Entonces, la mayoría de nosotros pudiéramos trabajar en estos sistemas operativos. Para el caso, el video está siendo para Windows, ¿no? Para Windows. Entonces, esa es la página principal de R y acá vamos a descargar la última versión de R para Windows. Entonces, vamos a ir a esta página para poder descargar lo que es R. En este caso, estamos a febrero de 2023. Estamos descargando R, la versión 4.2.2. Dependiendo de lo cual, de lo que usted esté manejando, pudiera trabajar lo que es su sistema operativo, bueno, el número de segmento o palabra que se pudiera estar trabajando es 64, 32 bits, pero hoy ya las máquinas están soportando 64 bits. Entonces vamos a descargar en este icono como enlace y estamos descargando R para ser ejecutado. Vamos a esperar la descarga y lo que nos va a descargar es un archivo del tipo exe. En Windows este archivo exe es el archivo de ejecución o un archivo de ejecución de aplicación. Vamos a ir donde se ha descargado, depende de usted donde haya manifestado al sistema, ya sea por el browser o por el sistema operativo, donde quiera descargar sus archivos. En este caso yo lo voy a revisar y voy a ir a mis descargas para poder trabajarlo. Entonces, al tener la descarga, ya tenemos un archivo de núcleo ejecutado para lo que es R. Vamos a instalarlo. Lo único que tenemos que hacer es empezar a instalarlo. Simplemente es darle doble clic porque es un archivo de ejecución en Windows y va a empezar a estructurar la ejecución. En este caso, el sistema me está diciendo si debo permitir que la aplicación haga los cambios. Vamos a decirle que sí. Me pide un idioma, lo voy a dejar en español tal como lo ha detectado. En esta parte es la información acerca de la instalación y lo que es la parte de los derechos y lo que es la parte del uso del programa. Vamos a aceptarlo mediante siguiente. Luego, de manera directa, podríamos decirlo que en mis archivos de programa pueda descargar R. En este caso detecta los componentes que se van a instalar y le damos siguiente. No vamos a utilizar algunas opciones de configuración, si las hay, pero por ahora simplemente siguiente.
Luego debemos colocar el acceso directo para poder tener una iniciación del programa a través de un icono y un programa que lo ejecute. En este caso estamos creando un acceso directo que va a estar en el escritorio. En el escritorio usted va a poder observar el icono de R y entrar con el programa. Le damos siguiente y le damos a instalar. En este caso está instalando R. Sin embargo, lo que nosotros vamos a revisar es el entorno de trabajo de desarrollo integrado, como es RStudio. RStudio en este momento no se está instalando todavía en Windows, se está instalando R. R es el software base, sobre el cual luego vamos a revisar ya la instalación de RStudio. Se ha completado la instalación de R, le damos finalizar. Y si nosotros vamos hacia nuestro escritorio, y vamos a observar que R se ha instalado. En este caso lo que se ha instalado es el programa R. Lo que nos va a mostrar R como tal es una consola. De hecho que aquí tenemos ya las funciones básicas para poder ejecutar operaciones en R como lenguaje. Por ejemplo, pudiera tener operaciones de suma en una consola, al cual nosotros podemos ir manifestando ahí operatividad. De hecho que tiene menús también para poder trabajar, en este caso para poder de repente cargar paquetes de instalación propios de R, o en todo caso también poder editar las preferencias de una interfaz gráfica y poder trabajar directamente R. ¿Se puede trabajar? Sí. Por ejemplo, cambiar el tamaño de mi interfaz y yo pudiera también tener más grande la letra acá, ¿no? Para poder revisar en nuestra consola. Lo único que nos está mostrando básicamente es una consola. Como les decía, aquí ya podemos nosotros operar. Si usted ve, este entorno menciona de que es un software libre. La idea es que tiene una licencia más de contribución y con total libertad se puede trabajar. Pero claro que hay una gestión de los paquetes o de la programación que se puede hacer como trabajo funcional. Y por supuesto eso está visualizado y revisado por lo que es los repositorios, ¿no? Una red de repositorios donde se puede trabajar la instalación de paquetes. Esto se refiere a que si alguien utiliza o genera un paquete y ese paquete se encuentra dentro de lo que es el trabajo de estudio de R y usted quiere utilizarlo, usted quiere utilizar la funcionalidad de los paquetes, usted puede seleccionar repositorios. Por ejemplo, si yo quisiera instalar un paquete a partir de una descarga que yo haga en mi máquina, lo podré instalar. Pero también existe lo que son los servicios o servidores. Para eso se selecciona, si quiero utilizar R, puedo seleccionar un espejogram o en todo caso seleccionar el repositorio también de dónde hacerlo. Por ejemplo, seleccionar un espejogram se refiere a dónde está en el mundo ubicado un servicio donde están los paquetes que yo pueda utilizar. En este caso, existe en Latinoamérica países como Ecuador, países como Colombia, donde podemos nosotros trabajar. Por ejemplo, yo pudiera utilizar España como un servicio o un servidor CRAM donde están las librerías o paquetes para instalar. Lo de ahora solamente estoy mostrándolo, pueden hacerlo si gustan, pero por ahora es solo una muestra. Y aquí yo pudiera utilizar paquetes que están en la red y que aún no se instalan. Lo que hemos instalado solamente es la base para que R pueda funcionar. Pero mucha de la accesibilidad hacia funciones nuevas se da por paquetes y librerías que en R están. Entonces podemos nosotros, después de seleccionar el espejogram, seleccionar el repositorio.
Entonces, si seleccionamos el repositorio, nos va a decir los repositorios, que muchos de estos repositorios son libres, como el CRAN mismo, pero hay otros como empresas en biotecnología o algunos que comparten a partir de repositorios de experimentación, de laboratorios, donde hay librerías o paquetes o aplicaciones que se pueden utilizar en R. En este caso voy a utilizar el general, que es CRAN, y luego lo que vamos a decir es, por ejemplo, si yo quisiera trabajar un paquete, pudiera instalarlo, ¿no? Podría instalarlo directamente aquí. Cuando le doy instalar paquete, me va a dar una lista de todos los paquetes que pudiéramos utilizar. Y aquí es donde nosotros vemos la potencia de R, ¿no? R no solamente es un programa que nos dice, puedes hacer estas operaciones, sino que si existe, por ejemplo, un estudio que genera lo que es por matemática o por abstracción matemática, un estudio diferente, un algoritmo diferente, un método nuevo de cálculo, una nueva forma de generar estudio investigativo, y nos permiten a nosotros utilizarlo bajo esas nuevas características, hoy en día, por ejemplo, la inteligencia artificial, y utilizar un paquete, es decir, se publica y todo el mundo se reparte por esa red de servicios CRAN, se puede establecer ese criterio, ¿no?, de utilizarlo. Entonces yo me he conectado al servidor general y, por ejemplo, yo quiero hacer una parte de lo que es la teoría de juegos, ¿no? La teoría de juegos que se utiliza en economía, en investigación de operaciones, por ejemplo. Y hay una librería que yo quiero utilizar porque los métodos y la funcionalidad están ahí. Yo pudiera utilizar entonces y buscar, por ejemplo, el paquete que se ha utilizado para trabajar lo que son modelos con restricciones, ¿no? Lo que es investigación de operaciones, por ejemplo. Entonces, hay una librería que se llama Game Theory y lo podemos nosotros utilizar y buscar. Entonces, ¿podemos hacerlo? Sí, podemos buscar una librería específica para utilizar los métodos y trabajo específico. Sí. Aquí está, voy a tratar de revisarlo. Las librerías son bastantes, pero aquí tengo, por ejemplo, Game Theory, ¿no? Tengo dos paquetes o dos librerías que específicamente trabajan la teoría de juegos, especialmente trabajan la teoría de juegos con cuatro jugadores en juegos cooperativos, que es el modelo que se utiliza para esto específicamente. Solo estoy mostrando que es un ejemplo, aún no estoy instalando paquetes. Pero ya R solo define todo este entorno. La gran diferencia, voy a cancelar aquí, pero las librerías son muchas. La gran diferencia aquí es que, digamos, todo tendría que hacerlo con lo que son comandos, ¿no? Podríamos nosotros decir, por ejemplo, que quiero utilizar la librería Game Theory, ¿no? Podría decir que la quiero utilizar en llamarla. Pero me está diciendo que este paquete no está, ¿no? Entonces, imagínense que nosotros tengamos que hacer operaciones siempre por lo que conocemos por consola en R. Eso un poquito a veces no es un entorno tan visual, digamos tan amigable, sino es más el hecho de trabajar lo que es en consola la operatividad. En consola es esta parte, ¿no? Es decir, enviarle los comandos o la utilidad que yo quisiera trabajar directamente en esta consola y que R responda. En este caso Game Theory no lo ha utilizado porque yo le estoy diciendo que todavía, o no le he instalado, no he instalado el paquete de Game Theory. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras R no tenga en la base ese paquete o esa librería, no podrá ejecutar la funcionalidad. Entonces, una de las cosas primeras que debemos aprender del entorno de R es que necesitamos que los paquetes se encuentren listos si yo quiero utilizar cierta funcionalidad. Hay paquetes base, hay paquetes primeros o iniciales de este programa R que ya se ejecutan cuando lo instalo, pero hay otros que sí necesitan y que he mostrado en la lista. Por ahora, quisiera que conozcamos qué R es esto.
Para algunos no es un entorno amigable, de repente para pocas personas que les gusta la parte programática o computacional programática, esto no se hace tan amigable. Pero eso no significa que no podamos aprenderlo. Así que tenemos que aprender R de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer luego? Tenemos R instalado como primer paso. Eso sería esta parte, ¿no? Para poder descargar e instalar. Como estamos trabajando en el sistema Windows, tenemos que ejecutar el paso 2, que es instalar herramientas para construir paquetes en Windows o aplicaciones en Windows, trabajar el propio R y más que todo es un concepto de tener herramientas base, además de R como tal, pero que puedan funcionar como herramientas para el entorno del sistema operativo Windows. Entonces, vamos a descargar la versión RTools correspondiente para trabajar R en Windows. Paso 2. En este caso, la última versión que tengo a febrero del 2023 es RTools 4.3. Hay una lista que pudiera revisar anterior, pero estamos por descargar RTools versión 3. Vamos a descargarlo. Le damos clic aquí en el instalador. Dice que es recomendado por defecto e incluye por defecto también la instalación de RTools. RTools como tal es un conjunto de herramientas para que R pueda trabajar funcionalmente con el sistema operativo. ¿Por qué? Porque luego nosotros vamos a trabajar un entorno de desarrollo. Entonces en este paso 2 hay que instalar RTools. Bajo ese criterio entonces estamos en el paso 2 y esperando a la descarga para poder observar la aplicación RTools y poder instalarla. Bien, en este caso estoy esperando la descarga y lo va a hacer. Vamos a descargar. Bien, se ha descargado RTools. Voy a ir a la carpeta donde tengo las descargas. Y aquí está RTools. Vamos a darle doble clic para poder instalarlo. Bien, me dice si permito que la aplicación realice los cambios. Le digo que sí. Me pide poder configurarlo y simplemente lo que voy a darle es siguiente. De alguna manera lo que va a hacer es instalar las herramientas necesarias. Bueno, los DLL que ustedes observan aquí son librerías propias de Windows. ¿Y qué son librerías? Son los programas o aplicaciones o paquetes que el mismo Windows utiliza para que pueda funcionar algo como programa. Además, pues otros archivos que seguramente van a empezar a instalarse con RTools. Este es el paso 2. El paso 2 simplemente es instalar una herramienta para que R pueda funcionar con Windows, pero va a ser el soporte para el paso 3.
Un poco para ir mencionándoles es que en el paso 3 lo que vamos a tener nosotros ya es el entorno de desarrollo integrado para trabajar con R. A ese entorno de desarrollo integrado se le conoce por RStudio. Entonces vamos a esperar aquí la instalación. Disculpen si estoy grabando esta parte también, pero sería interesante que todo el proceso de instalación, para tenerlo claro, podamos hacerlo, ¿no? Entonces, ya se están instalando los archivos ejecutables o los programas que se ejecutan, ¿no? En Windows. La instalación depende mucho también del trabajo de máquina que se tenga, ¿no? O sea, la configuración en máquina. La verdad es que yo estoy trabajando en un sistema operativo en una Mac, pero en una máquina virtual le he dado un trabajo para hacer también el proceso de instalación en un sistema operativo Windows, pero virtualizado. Es decir, le he separado una partecita de mi máquina para trabajar en Windows. Así que la velocidad de la instalación depende de la máquina. Dependiendo si la máquina tiene un buen trabajo de lo que es su dispositivo como tal, de microprocesador y RAM, seguramente esta instalación puede tardar más o menos. Yo voy a hacer la espera simplemente, por favor, para que la instalación se dé. Estamos en el paso 2 de instalar RTools dentro de la configuración que tenemos para estudiar RStudio. Bien, ya está por culminar la instalación de RTools, que es el paso 2 para la instalación de RStudio como entorno de desarrollo integrado, y lo estamos ejemplificando y trabajando en el sistema operativo Windows. Esta instalación puede tardar más o menos dependiendo del trabajo de máquina que se tenga físico, ya sea por procesador o por memoria RAM.
Así que esa estructura de trabajo es lo que se está haciendo ahora. Bien, está finalizando la instalación para poder hacer el trabajo intermedio, en este caso de herramientas de R con el sistema operativo Windows. Mucho de este soporte de RTools lo que va a hacer es tener un poco el criterio de tener todas las bases para poder, por ejemplo, tener un componente de ventanas, un componente gráfico como entorno de desarrollo. Ha completado la instalación en el paso 2 de RTools. El tercer paso tiene que ver con utilizar ya la última versión de RStudio y poder instalarla en Windows después del paso 2 de lo que es RTools que se ha instalado. Entonces vamos a ir al paso 3 a descargar RStudio. El link está en el material que se ha dado y nos lleva a lo que es instalar RStudio en Windows. En este caso nos dice voy a aceptar los cookies, que vendría a ser el trabajo del rastreo que se hace a través de la web, pero voy a instalar RStudio en este caso para lo que es Windows. Voy a darle en esta parte punto 2, no en el punto 1 porque ya lo he instalado, fue el paso 1, y ahora vamos a instalar el desktop, que vendría a ser el trabajo de RStudio propiamente como entorno, ya como entorno. Entonces, en este caso ya aparece a partir de una empresa como POSIT, y lo que está haciendo es descargando RStudio para el entorno Windows. El paso 1 fue instalar solamente R, el paso 2 RTools y el paso 3 es instalar RStudio. Bien, lo ha descargado y ahora voy a hacer la instalación del entorno de desarrollo integrado. Voy a hacer doble clic en RStudio que se ha descargado. Me dice si permito que la aplicación haga los cambios en el dispositivo y le damos sí. Vamos a darle siguiente, no hemos hecho otra cosa, ningún cambio, simplemente le decimos que lo instale por defecto, en donde Windows hace pues la organización de archivos de instalación, y si voy a necesitar un acceso directo o un icono también le voy a instalar, ¿no? Entonces en esta parte está instalando todo lo necesario para lo que conocemos por IDE. El IDE de RStudio es eso, es un entorno de desarrollo integrado. Ya no es solamente la parte de consola o la parte donde nosotros vamos a utilizarlo para enviar ejecuciones y nosotros tener resultados de las operaciones que tengamos que escribir. Ya RStudio como tal es un entorno mayor. Ya vamos a ver cuál es la diferencia un poco en tener solamente R y tener RStudio. RStudio, más que simplemente estructurar la consola, nos permite tener una división necesaria de un entorno, que por lo menos en la base tiene 4 elementos principales, que es la consola que hemos visto en R anteriormente, y también es un trabajo de revisar algunos archivos.
La revisión de archivos se utilizan con formato .r, así como en Word es .doc o en Excel es .xlsx o el PDF, que es el archivo portable o con formato portable que utilizamos mucho, que es pues su extensión misma PDF. Los archivos en R tienen la mayoría de ellos una extensión .r. Entonces le damos terminar y vamos a observar que nos ha instalado en el escritorio, nos ha instalado ya no solamente R, sino ya tenemos RStudio como un trabajo programático. Entonces aquí tengo RStudio ya para poder ejecutarlo, ¿no? RStudio como tal eh, podríamos ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo. Vamos a autodetectar, en este caso la máquina es una máquina de 64 bits. Pudieran algunos tener 32 bits, pero ya en los últimos años se ha hecho más común tener los 64 bits como configuración de segmento de palabra para las operaciones computacionales del sistema operativo Windows. En este caso ya estoy haciendo la ejecución de RStudio. Y RStudio, como les decía, ya no es simplemente, o hay una diferencia real, por lo menos, eh, a lo que teníamos antes en R solamente, ¿no? Si ustedes ven la configuración de R, para poder manejar esta configuración, de repente es un poco más o menos de repente práctica para algunos, inclusive para los mismos desarrolladores, ¿no? Yo también lo trabajo con algunos alumnos en sistemas, en informática, y pues ellos prefieren más un entorno de desarrollo más amplio, donde ellos puedan tener mayor facilidad de trabajo y también mayor amplitud de criterio. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, solo trabajar en R podría ser trabajar en una consola. Es cierto que hay algunas librerías que directamente nos proporcionan de repente un entorno de ventanas, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo a través del curso. Pero RStudio como tal tiene ya un entorno de trabajo. Eh, Voy a trabajar, simplemente le dije sí para poder revisar la conectividad de internet. Y por ejemplo, yo les voy a mencionar aquí que R por lo menos tiene 4 partes. Para poder observarlas, de repente, la parte de archivos, una primera parte, podría ser ir a New File y decir RScript. Y aparecen ya nuestras 4 partes de RStudio. Una primera parte que vendría a ser la parte de archivos. Aquí yo puedo programar funciones, programar algunas funcionalidad o en todo caso a tener algunas variables de proceso que ya luego vamos a ir explicando, pero podemos trabajar un área de archivos. Y la parte inferior izquierda es el área de consola, que es muy parecida a esta parte a cuando solo se instala R solo. Esta es la consola de R solo, que en RStudio también aparece en la parte inferior izquierda. En la parte derecha es un trabajo de revisar el entorno, o en todo caso la parte, como menciona acá, voy a guiarme acá también de lo que he colocado, es que cuando nosotros trabajamos en RStudio tenemos 4 partes. La primera es crear archivos que contengan scripts o programas o simplemente es un trabajo de tener ahí comandos para una funcionalidad en archivos de R. La parte 2 es escribir los comandos en R, que es la consola. La parte 3 es ver historiales de los comandos, ¿no?
Y la parte 4 podrían ser gráficos o resultados que se muestran. Es interesante que en el entorno que vamos a luego mirar van a estar todas las variables o valores o datos que quisiéramos observar y saber qué es lo que contiene, ¿no? Hay un icono, o perdón, una pestaña de historia o una pestaña de conexión, o en todo caso si se quiere revisar un tutorial. Pero esto es el entorno, ¿no? Un entorno donde se puede revisar qué es lo que se tiene en R. En la parte inferior derecha tenemos la parte de revisar, por ejemplo, archivos o cómo los vamos haciendo. Hay un área de plots o lo que es la parte de salidas gráficas. Hay la lista de paquetes que tenemos instalado, ¿no? Y aquí aparece, por ejemplo, la lista de paquetes que pudiéramos nosotros buscar. Si antes nosotros habíamos revisado de que los paquetes tienen que estar instalados, seguramente vamos a ir poco a poco también instalando algunos paquetes específicos para trabajarlos. Y recuerde que si usted mira de repente una ayuda o una funcionalidad y lo busca y lo consulta, recuerde siempre de que todo comando tiene una base en paquete o librería. Como les mencioné antes, ese paquete o librería podríamos necesitarlo antes de usar un comando o una orden en R. Aparece también en la parte inferior derecha la ayuda, la parte de presentación o visualización también de los resultados. Entonces estas son las 4 partes. Si nosotros vemos en la parte de la consola, en la parte inferior, podemos nosotros empezar a operar y seguramente ya empezaremos a tener resultados. Esos resultados son operativos y aparecen acá en el trabajo de la consola. Esta consola, por favor no se olviden, es lo mismo que lo teníamos antes en RSolo. Bien, de esa manera hemos culminado con tener en nuestro entorno Windows como sistema operativo el entorno de desarrollo integrado de RStudio.